Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasesdebolsa.com y en este vídeo vamos a repasar las últimas operaciones que he realizado y que he ido publicando en tiempo real, como si de un diario de trading se tratase, en la cuenta UFA privado, a la cual pues a través de suscripción os podéis suscribir a la misma. Tenéis información en la web de cómo hacerlo, podéis escribirnos a servicios@clasesdebolsa.com. Y en esta siempre se ha recomendado que, bueno, que tengamos un diario de trading para que podamos ver luego a posteriori las operaciones que hemos hecho, por qué las hemos hecho, cómo las hemos razonado. Creo que Twitter nos presenta una genial herramienta para hacerlo público. Además, este tipo de operaciones van a ser un estilo de operaciones similar al de la SICAP que estoy intentando constituir y que va por buen camino. Probablemente en los próximos días escriba un artículo en clasesdebolsa.com explicando pues un poco más en detalle, ya lo hemos hecho anteriormente, pero entrando incluso más en detalle de en qué va a consistir la SICAP, que como digo, si siguen las cosas evolucionando a buen ritmo, pues pronto la podréis tener disponible para contratarla e invertir una parte de vuestro patrimonio. Entonces vamos a comenzar a ver las estrategias en las cuales, bueno, la última vez que grabé un vídeo fue como el 14 de mayo, perdón, de marzo, cuando hablaba de que había recibido una oferta para trabajar en una gestora española. Más o menos os hablé de unos cuantos estilos de estrategia, de los cuales son los que utilizo para operar, y vamos a ver pues desde ese día, prácticamente el 14 de marzo, que además mi cartera yo estaba bastante tranquila. Luego le hemos ido metiendo algún poquito de nuevas operaciones. En aquel momento pues teníamos largos en Enagas, fijaros, 14 de marzo, Enagas, TripAdvisor, Honeywell Internacional, Norfolk Southern y cortos en Inditex y Heidelberg. Esa era la cartera. Vamos a ir viendo cada uno de estos valores. Para ello he creado una lista en ProRealTime que se llama Newsletter. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en Agas, que es un valor que tengo en cartera desde el 13 de enero, como puse también en la newsletter. Para todos los que estéis suscritos lo pudisteis ver en su momento. En este día de aquí, fijaros que es una de las estrategias, creo que llamaba de estilo 1, de un valor que está cotizando en máximos históricos, rompe máximos históricos y está en subida libre. Una operación de Nagas en la cual pues el día 13 de enero, si no recuerdo mal, me puse corto, cuando estaba bajando un 1% aproximadamente a 19,70 euros, y la he mantenido desde entonces. Llevamos ya un poquito más de 3 meses de estrategia, un valor alcista, y en el cual, pues como veis, en los últimos días, bueno, hice una pequeña recaída y ahora mismo pues tenemos un stop bajo un cierre. Nos ha dejado este mínimo relativo que puede ser interesante para ir subiendo el stop y bueno, pues si bajase por debajo de 21,50, un cierre por debajo de 21,50 me saldría de Nagas y bueno, cogería beneficios. Esperemos que no salte este stop, que el valor siga subiendo, que nos vuelva a dejar algún mínimo relativo interesante donde podamos subir nuestro stop y seguir manejando y gestionando la estrategia. Este es uno de los valores que tenía en cartera el 14 de marzo, que bueno, este es de los que ha ido bien. Otros TripAdvisor, que hablaremos de él, bueno, vamos a verlo. TripAdvisor, lo que pasa es que he ido cerrando la posición, ahora lo veremos con las órdenes, lo tenía del 18 de febrero, otro valor alcista, cotizando en máximos históricos, que por desgracia ahora se ha dado la vuelta. Hemos podido gestionar alguna otra estrategia de rebote de Nasdaq en este punto de aquí, luego la comentaremos, pero bueno, en esencia estaba este día de aquí, desde el 18 de febrero estaba largo y estamos empezando pues el 14 de marzo, que era este día de aquí, ¿no? Veremos qué día lo voy a cerrar y por qué. Una revalorización que tenía de haber roto los máximos históricos de prácticamente un 10% en estos momentos del 14 de marzo, cuando empezamos con la cartera. Otros valores que tenía son Honeywell Internacional y Norfolk Southern, o sea, Norfolk Southern, que la tenía comprada desde esta ruptura, perdonadme aquí, tenía desde esta ruptura también de máximos. Son estrategias todas similares, de rupturas de máximos de valores con amplia tendencia alcista. Desde este día de aquí había entrado en Norfolk, no sé pronunciarla, Southern. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos Honeywell Internacional y luego teníamos cortos en Inditex y en Heidelberg. Vamos a ver cortos, voy a poner el otro largo, que es Honeywell Internacional, y luego los otros valores los vamos a ir, para no ir deteniéndonos, cuando nos vaya a cerrar, pues vamos a explicar de dónde habíamos entrado y por qué las teníamos en cartera y por qué las cerramos. Entonces el último, como digo, que eran los valores que teníamos largos, es Honeywell Internacional. Bueno, Honeywell Internacional, que la teníamos también de su ruptura de máximos. Son todas las estrategias de este estilo
valor con amplia tendencia alcista y aprovechamos en algún momento en que rompa máximos para posicionarnos largos con la idea de tener valor, pues si sigue subiendo, tenerlo en el largo plazo y, bueno, en el medio plazo. Yo siempre digo que mi estilo de estrategia genérico más o menos están de media un mes y medio en el mercado, lo que puede ser que algunas estrategias estén como en Agas 3, 4, 5, 6 meses y otras pues no duren ni 4 días porque el mercado se gira bruscamente justo cuando hemos entrado. Sería un poco en el argot de cómo queremos la carne o el filete, que decimos, pues lo queremos poco hecho en su punto medio hecho, pues mi estilo de estrategia medio, porque tengo diferentes estilos, el más recurrente, el que ocupa el 70-80% de la cartera, pues sería un punto menos, ¿no? Es un poco menos del punto, entre poco hecha y al punto. Sería el plazo en el que me muevo. Y bueno, pues Honeywell International era la cartera que tenía. Luego, fijaros que aparte de las recomendaciones que pongo aquí, es decir, de Enagastri, Papeso, Honeywell International, Norfolk y cortos en Inditex y Heidelberg, ahora analizaremos estos valores porque pronto me salí de ellos, tenía un 10% de la cartera invertida en oro. En oro entré, esto voy a ponerlo porque es un valor que todavía, el oro no lo he cerrado, lo sigo manteniendo en cartera. Fijaros, vamos a verlo. Aquí tenemos el gráfico del oro. Y el oro, pues yo entré en su momento, entré en este momento de aquí, el 21 de febrero, en 1.322 dólares la onza. Lo mantuve. Es un valor que me gusta porque no es una estrategia tipo U, es una estrategia, bueno, la tendencia alcista de largo plazo en el oro. Hay una tendencia alcista clara de largo plazo. El valor hizo una corrección y estábamos intentando a ver si había una nueva tendencia de corto plazo a la que nos pudiésemos unir para intentar, o suponiendo que había probabilidades de que esa tendencia de corto plazo pronto se pudiese convertir en una tendencia de plazo superior y, ¿por qué no?, volver a llegar a máximos en el precio del oro, ¿no? Sobre todo estamos en un momento que para reducir la deuda los países tienden a imprimir dinero, a incrementar la masa monetaria. Es un poco las políticas que se están llevando a cabo tanto en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, también ha empezado a hacerlo Japón, y parece que Europa se quiere unir un poco a la moda de reducir deuda imprimiendo billetes. Y bueno, pues eso puede hacer que el precio de oro, si no lo ha descontado ya en precio, que eso es difícil conocerlo, pues siga subiendo en los próximos años. Entonces, bueno, teníamos una estrategia alcista en oro y lo único que ha ocurrido es que, bueno, aquí se nos ha girado y de momento estamos cerca de que nos salte el stop. En el caso de oro, en la estrategia de este estilo de medio plazo, pues me suelo poner un stop, en vez de un stop al tick, un stop al cierre. Entonces, aquí dejé un mínimo relativo que aproveché y tenía un stop de que si el valor cerraba por debajo, dejó un pequeño filtro, este es el último mínimo relativo del valor en 1277, pues mi stop actualmente, y sigue estando ahí, está en un cierre por debajo de 1270. Si el dólar, el oro en dólares cierra por debajo de 1270 dólares, yo cerraré la operación. Esto alguna vez lo he comentado, la diferencia, fijaros que si lo llego a poner al tick en el mercado, este día me hubiesen barrido la posición. Cada vez son más frecuentes en diferentes subyacentes, en diferentes activos, las rupturas falsas, tanto de soportes como de resistencias. Entonces hay que intentar adaptar nuestra operativa, constantemente revisarla para ver cuál es el stop óptimo. Y en este caso, pues yo la mayoría de las veces opto porque el precio se supere el stop, el soporte se quebrante al cierre y no en el intradía, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues el stop, este día de aquí, hace unos días, el 24 de abril, sí que se rebasaron esos 1270 en intradía, pero no al cierre, por lo tanto sigo yo largo en el oro. El oro es un valor que no he tocado, por lo tanto lo vamos a ver ahora y no lo vamos a volver a ver más según voy avanzando en mis estrategias. Bueno, vamos a empezar a ver entonces cómo va esto. Y bueno, el 18 de marzo, aunque un poco más debajo de los esperaba, cerré los cortos del DAX. Bueno, el DAX estaba corto también, perdón, estaba cubriendo una pequeña parte de la cartera con estos cortos del DAX. Y más bajo, cuando se los cortos del DAX, bueno, no, perdón, lo había cerrado unos días antes del 14, ¿vale? Vamos a verlo, por eso no pongo que lo tenía en cartera. Es decir, el DAX, como lo he operado hasta ahora, esto es operaciones muchas veces que tengo en índices para cubrir la cartera, sobre todo en momentos de turbulencias como actualmente en los últimos meses, pues hago algunas operaciones utilizando, vamos a poner newsletter, que ya de aquí no nos vamos a salir. Aquí están todos los valores en los que he operado, que he recopilado antes de grabar el vídeo.
Y como os digo, en el DAX, algunas veces para cubrir la cartera, pues lo hago a través de índices. ¿Por qué lo hago a través de índices? Pues porque es mucho más barato operar con índices. Es una de las partes, una de las cosas importantes de la gestión del capital de patrimonio es optimizar las comisiones, intentar pagar las menos comisiones posibles. Los CFDs del DAX, pues me gustaría operar con futuros, pero sabéis que el valor por punto es muy alto, por lo tanto necesitas nominales. Cada operación, un futuro del DAX, más o menos, pues son unos. Cada punto del DAX son 25, son 25 euros, pues por lo tanto, más o menos en torno a los 225.000 euros es el nominal actual del DAX, una barbaridad. Entonces tenemos que hacerlo a través de CFDs que tienen un nominal por cada contrato, son 10.000 euros, lo que te está poniendo largo o corto. Cuando lleve la SICAP, si llegamos a un patrimonio de 800.000, 1.000.000 de euros, pues ahí ya podría cubrirme con futuros, que siempre va a ser mucho más barato que hacerlo con CFDs. La horquilla de un futuro suelen ser 0.5 puntos, 0,5 puntos, la horquilla del CFD son 2 puntos. Luego no pagas comisión, bueno, pagas el interés, que me das una comisión que, bueno, es relativa, que a largo plazo puede mermar un poco nuestras carteras, pero en operaciones pequeñas pues no es muy grande. A lo mejor estamos pagando, pues no sé, 7, 8 euros al día por esa posición bajista de 3 o 4 contratos del DAX. Eso el propio broker con el que trabajéis va a depender de él y os lo va a indicar una vez que hagáis la operación, o deberíais hacerlo. Lo que quiero decir es que los CFDs sobre índices son muy dinámicos y podemos entrar y salir con un coste de comisiones muy pequeños, en torno al 0.02% entrar y salir, ¿vale? Lo que pagamos en la horquilla, y como son 2 puntos, pues lo único que pagamos, el único coste es ese, ¿no? Porque esté cotizando ahora mismo el DAX, por ejemplo, a 9.500 la pata de compra, 9.502 la de venta. Si compramos a 9.502, debería subir 2 puntos para que nosotros empezar a recuperar la inversión. Yo busco movimiento de 300, 400 puntos, ¿de acuerdo? Os quería decir porque es importante, y ahora antes de seguir, esto es un consejo que os doy, que miréis bien los brokers con los que trabajéis. Esto es una de las cosas buenas de dejar vuestro dinero en manos de profesionales o dejarlo en una SICAP, que intentamos primero que se consiguen mejores condiciones porque vas con un grupo, vas con un patrimonio que a lo mejor cada uno va a estar invirtiendo, imaginaos, 5.000, 10.000 euros, pero al final vas con 1.000.000 de euros en global, y se puede encontrar comisiones, los brokers te pueden dejar comisiones más atractivas, precios, pues en vez de como 100 personas, 100 pequeños inversores, como un gran inversor unido, que seríamos todos los que estamos en la SICAP. Entonces tienes mejores comisiones, y aparte, bueno, yo me preocupo mucho, para mí es muy importante a la hora de hacer trading. Uno de los costes que tenemos más importantes es el de todos los gastos que conlleva operar, de los cuales están no solo las comisiones que nos cobra el broker, sino si estamos operando a través del CFDs, pues las comisiones de interés, el interés que hay que pagar diariamente, porque al estar apalancado con CFDs, pues tenemos una posición en la cual pues diariamente hay que pagar un interés por ese dinero prestado. Sino también hay que tener cuidado con algunos brokers, que si no tenemos nuestra cuenta, por ejemplo, en dólares, y operamos con acciones en el mercado americano. Esto ocurre, por ejemplo, con Saxo Bank, un broker con el que estoy muy contento, que es además el partner de ClickTrade, que es el broker que ha confiado en clases de bolsa en los últimos años. Pero hay algunas cosas, pues por ejemplo, vas a operar con acciones americanas y si no tienes tu cuenta en dólares, aparte de los 10-15 dólares que te cobran por abrir y cerrar la operación, te cobran, en cuestión de tipo de cambio del tipo de interés, aproximadamente un 0,5%. 0,5% entrar, 0,5% salir. Al final se te queda la operación en un 1,20%. Entonces no puedes invertir a muy corto plazo con una comisión media del 1,20%. Si lo haces a través de CFDs, te ocurre lo mismo. Vas a comprar y en CFDs, la horquilla del CFD es diferente a la horquilla del contado, y a lo mejor vas a comprar, y si lo hubieses hecho a través de una acción, estás comprando a 100, pero a través de un CFD estás comprando a 100.3 o a 100.4. Esas cosas el inversor que está comenzando no se da cuenta, y es un coste que ni valora. Pero si te pones a mirar el detalle, pues te das cuenta que ahí te están casi, podríamos decir, colando una comisión extra, que hay que tener ojo con ella a la hora luego de evaluar lo que nos está costando el gasto que estamos teniendo al operar realmente en bolsa. También ocurre con Interactive Brokers, que es uno de los brokers más prestigiosos, y que vas a comprar acciones, te dicen que te vale $1 la acción, pero luego no van al mercado real, van a un mercado que tienen ellos como para clientes, que uno de ellos se llama, por ejemplo, el Smart. Entonces es un mercado artificial, ficticio, en el que, claro, te dan luego el precio que ellos quieren, y tú compras al mercado y dices, he comprado a 100.45, será el precio del mercado.
mercado. Pero luego te pones a ver el segundo en el que tú compraste el precio real de la acción en la que has comprado. Si hubieses comprado en el mercado de acciones real y en vez de a 100.45 comprabas a 100.10 o a 100, estás perdiendo un 0,45% que ni te has dado cuenta si no miras el detalle. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque a largo plazo hacen que nuestra cartera pues no suba tanto como nos mereceríamos que subiría, o como en simulación, una vez habiendo hecho la simulación de nuestro sistema, pues realmente vemos que ha subido. En la SICAP no voy a poder operar con CFDs, así que, porque está prohibido, no lo permite la ley, entonces en principio no podré operar con CFDs, por lo tanto mi operativa será únicamente de acciones y de índices operando con futuros, poniéndome corto con futuro del DAX, del IBEX, del SP, del Nasdaq, de tantos futuros como podamos encontrar que sean líquidos, porque hay que siempre que se operan con futuros tienen que ser futuros ilíquidos. De acciones poco líquidas, pues no, porque en la horquilla perderíamos una gran parte del edge que pueda tener nuestro sistema o nuestra estrategia. Bueno, y tras este inciso vamos a ir ya directamente a seguir viendo todo. Es importante, me gusta deciros todo esto, pues soy una persona muy transparente que llevamos 8 años en clasesdebolsa.com y la verdad es que no he tenido ningún problema nunca con ningún lector, porque intento decir las cosas tal como las pienso, y fruto también de la investigación que he hecho de tantos años, pues te vas llevando sorpresas, que en la bolsa casi todas las sorpresas que te encuentras de las cosas son negativas, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos para allá. Entonces seguimos, bueno, el DAX os decía que había abierto en este nivel, había cerrado este día de aquí y el valor seguía subiendo, por eso puse yo el gráfico como diciendo que el valor realmente pensaba que aunque siguiese subiendo en esta línea de aquí podría rebotar probablemente. Yo la cerré, la línea se fragmentó y se volvió a subir. Entonces en línea de eso yo decía aquí el día 18 de marzo que aunque un poco más abajo de lo que esperaba cuando cerré los cortos del DAX, que había cerrado aquí días antes, se está produciendo un rebote esperado. A veces comento un poco cómo está el mercado también en la cuenta. Bueno, comento que sigo en la cartera con 4 estrategias alcistas. El 18 de marzo un poco ha cambiado la cosa, 2 bajistas y la inversión en oro, que estaba perdiendo algo de folle esos días. Bueno, aquí he hablado de la SICAP. Y el día 19 se nos ejecutaron 2 operaciones, una Mastercard y otra Microchip Technology. Mastercard es esta de aquí. Esto muchas veces lo tengo, que es importante en el mercado adelantarnos, como si fuésemos jugadores de ajedrez, adelantarnos a los posibles movimientos, por muy infrecuentes o poco probables que puedan parecer. No es este caso de Mastercard, pero es otros casos. Y ya tener nuestra estrategia preparada. Yo Mastercard con valor alcista, a veces hago esta estrategia de que le doy la oportunidad a un valor muy alcista, pues cuando hay una corrección y parece que vuelve a repuntar, pues intento volver a entrar largo, ¿de acuerdo? Pues en este caso, lo que hice fue pues entrar, si superaba los últimos máximos de las últimas semanas, pues quería entrar en el valor y me puse una orden hacía tiempo ya en un privado de entrar en 79.15. Si superábamos los 79.15 entrábamos. Y este día aquí, el 19 de marzo, entré en el valor. Lo que ocurrió fue que el valor al día siguiente el valor hizo una falsa ruptura, al día siguiente volvió a romper máximos y cayó fuertemente. Entonces este día de aquí yo decidí cerrar Mastercard. O sea, fue un valor, podría haberme puesto el stop mucho más abajo. También verdad que esta era una operación de corto plazo. A veces, como digo, las que tengo son así. Y al producirse dos falsas rupturas y el valor el día 19-21 estar cayendo fuertemente, pues como añadí aquí el día 21 de marzo, pues cerré Mastercard, ¿no? Acabo de cerrar Mastercard, que hizo falsas rupturas en zona clave. Fijaros cómo era el gráfico ese día. Faltaba que no tenía tiempo real, faltaba la vela del día 21, que estábamos por la mitad, por decirlo así, estábamos en este momento de aquí. Y pues asumiendo una pérdida del 2-2,5%, pues era la operación. Un valor que ese día bajaba un 2% después de hacer una vuelta en un día, un valor que empieza con hueco alcista, vuelve a romper máximos y cae fuertemente. Estas señales de mucha debilidad y decidí salirme del valor, bueno, en este caso con buen criterio, porque el Mastercard ha seguido bajando hasta el día de hoy. La otra operación que abrí el día 19, que es así que la tengo todavía en cartera, es Microchip Technology. Microchip Technology, que es un valor del Nasdaq, que como veis, pues ha estado bastantes años ahí aletargado y parece que había roto, perdón, disculpar, máximos históricos y pues estábamos, como veis, en una ruptura en la cual pues confiamos y el día 19 de marzo pues
entramos y todavía estamos dentro, ¿de acuerdo? Cuando vuelve a romper máximos dentro de una zona interesante que puede hacer que el valor se vaya muy arriba, en subida libre, pues entramos. Y de momento pues seguimos largos en Microchip Technology. Este valor no lo hemos tocado, llevamos un mes y pico ya se han cumplido, más o menos en el mismo punto en el que entramos y esperando a ver si pues continuamos con la senda alcista. Vamos a volver para atrás, habíamos dicho el 18 de marzo que abríamos en Mastercard y Microchip, habíamos puesto aquí el gráfico, aquí está el gráfico diario de Microchip, que a veces añado los gráficos, y el día 20 abrí un corto en el DAX, una estrategia, un corto del 14% de la cartera. Estábamos en un momento en que a lo mejor pues ahora teníamos 8 operaciones, pues más o menos estaríamos en torno a un 40% de la cartera alcista, más el 10% de la posición de oro, pues abrimos un 14% corto, más o menos. Estos son operaciones que hago bastantes veces con otro sistema que utilizo. Algunas operaciones son intradiarias y esas ya no las coloco aquí en UFA privado porque la gente no las puede seguir. Estas operaciones que son para 3, 4, 5 días y que no me sirven para en momentos de volatilidad cubrir la cartera. Entonces aquí, bueno, abrí un corto en el DAX, este salió mal, este fue una estrategia que abrí en 9.360 y cerré a los pocos días. Ahora cuando la cerremos lo vamos a ver. El día 20 de marzo abrí Microsoft, que está teniendo un buen comportamiento, un 5% de la cartera. Solo también dando pues el porcentaje con el que entro en aquellos valores menos volátiles es mayor que el que entro con valores volátiles. Microsoft entra un 5%, luego vamos a ver algún valor como Netflix que entré con la mitad, con un 2,5%. Esto es importante a la hora de gestionar la cartera. Entonces el día 20 de marzo entramos en Microsoft. Pues el 20 de marzo, que es este día de aquí, una ruptura también de máximos, de un valor que yo le llamo el gigante aletargado, que es uno de los pocos acciones del Nasdaq que tanto ha subido el índice, tanto han subido muchas de sus acciones en los últimos 3 años. Pues Microsoft se ha quedado un poco más parada y es un valor sólido. Una empresa muy sólida, con buenos fundamentales y que pienso que una vez roto máximo pues estamos en una muy buena oportunidad de comprar. Y yo pues compré en su momento el día 20, este día de aquí, con esta ruptura en torno a los $40 y bueno, actualmente está cotizando en los 40,86. Hay que tener en cuenta, cuidado si operáis con valores americanos, fijaros bien en vuestro broker lo que os cobra realmente por entrar y por salir, tanto si operáis con CFDs como si operáis con acciones. Bueno, Mastercard que ya lo comentamos. Bueno, este fue un día que se nos giró a la baja el S&P, aquí lo comento. Y bueno, pues el 24 de marzo cerré la operación de TripAdvisor. Fue la primera vez, TripAdvisor. Luego me volvió a poner largo, pero fijaros en TripAdvisor, que le habíamos comentado al principio, que estaba largo el 14 de marzo cuando hemos empezado este vídeo, por decirlo así. Y el día... que no tengo tanta memoria, el día 24 de marzo, que es este día de aquí, pues cerrábamos la operación, ¿de acuerdo? Cerró este hueco, el stop lo había subido al cierre de este hueco, a veces utilizo los huecos también como stop, y una vez que el 24 de marzo se cierra el hueco, pues yo cierro la operación. Cierro la operación, que me acuerdo la cerré en torno a los 97 y pico, más o menos al precio de cierre. Obviamente quería ver al cierre que realmente el hueco quedaba cerrado, sellado, lo hizo y bueno, pues aquí una pequeña revalorización de en torno al 6% y aquí cerramos la operación de TripAdvisor. Y el 26 de marzo cerré la operación del ese 14% que tenía el DAX, que realmente no era una operación independiente sola, es una operación que va en un conjunto de operaciones, es decir, es un 14% corto en DAX, a la vez unido al más o menos un 35-40% largo en otros muchos valores, como estaba, ¿vale? Esta operación, si la vemos sola, salió mal, pero si la vemos en el conjunto, que era para una cobertura, pues salió bien. Algunos otros valores estuvieron subiendo esos días. No fue el caso de TripAdvisor, pero sí de Nagas, sí de Honeywell Internacional, sí que hubo unos cuantos valores que esos días subían. Entonces vamos a ver el DAX. Y habíamos dicho que nos habíamos puesto corto el día 3 de marzo, luego habíamos cerrado el corto justamente antes de llegar al soporte que habíamos planeado, del día 13 de marzo. El valor rebotó y una vez que se fractura este nivel y que podíamos apostar, aunque podíamos apostar por una falsa ruptura, pero muchas veces estos pliegues se rompe, se vuelve a hacer una especie de pullback, que a veces rompe la línea que habíamos fijado como el soporte, en este caso este doble techo, el valor vuelve para arriba y muchas veces coge ese impulso y ya vuelve a dar la estocada definitiva. Entonces apostamos por esta estrategia de ponerme corto, pero
que vuelvo a repetir, no es una estrategia que solo estoy corto y ya está, sino que es un conglomerado en el que estoy largo muchos valores y cubro, en parte son largos, con cortos del DAX. Entonces, bueno, esa operación la hice y el día 26 de marzo pues la cerré, ¿vale? El día 26 de marzo, que es este día de aquí, pues con esta apertura alcista ya se nos queda lejos esa idea que barajábamos de pullback para volver a romper mínimos. Los valores siguen subiendo, para nosotros está bien porque tenemos muchos valores largos, como he estado explicando, y el DAX simplemente es un pequeño porcentaje de cobertura. No era una cobertura compleja, por lo tanto, completa, por lo tanto, a pesar de que nosotros estamos cortos en DAX, deseamos, para que nuestro patrimonio se siga revalorizando, que el mercado siga subiendo. Es simplemente una acción de cobertura. Bueno, el día 26 de marzo a la vez, pues de cerrar la cobertura o los cortos del DAX, compré Johnson & Johnson, que es otro de los valores que tenemos por aquí. Vamos a verlo en la zona de newsletter. Perdón, listas, newsletter. Vamos a volver a él. Pues Johnson & Johnson, que está aquí, es otro de esos valores con clara tendencia alcista que nos gusta comprar. Y fijaros que, bueno, este es el aspecto, el valor vuelve a estar despegando, está en tendencia alcista en todos los plazos, rompiendo máximos en subida libre, y podemos ver que yo dijimos que era el 26 de marzo, pues nos pusimos largo el valor. El 26 de marzo estábamos, justamente fue con la rotura aquí, de esta zona de aquí, un poquito más arriba. Este día de aquí nos pusimos largos en torno a los 97,50 dólares. Y bueno, actualmente es un valor que está en 101,60, creo que a día de hoy. Luego también entré en Netflix, y esta es una estrategia que sí que me salió mal. Es una estrategia que entré en Netflix solo con un 2,5%. Es decir, una estrategia que, como es un valor con mucha más volatilidad, pues nos adaptamos para poder entrar a él y entramos con un porcentaje menor de nuestra cartera. Para esta forma compensar el elevado grado de volatilidad de esta compañía. Como era una estrategia pensada un poco en el medio plazo, simplemente aquí podéis ver que hay bueno, vamos a verlo, pero así es como lo veía yo en ese día. Es un valor claramente alcista que vuelve a su zona de soporte y pensaba que en esa zona de soporte pues, podía producirse un nuevo rebote. Entonces, en Netflix, también entra en Netflix, que ha vuelto y que está muy cerca de un hueco importante que sería donde colocaríamos el stop loss. Colocaría el stop loss en ese hueco, que es este que estáis viendo aquí. Vamos a ir a Netflix. Lo tenemos por aquí. Bueno, la estrategia consistía en este hueco de aquí, pues el valor venía con caídas fuertes y pensamos que se podía producir un rebote. Entonces compramos, aunque simplemente la mitad de una estrategia habitual, o sea, simplemente un 2,5% de la cartera, una pequeña golosina, apostando, bueno, a un valor volátil, pero con una amplia tendencia alcista y, ¿por qué no?, pensando, fijaros cómo ahora en el nuevo rebote se ha ido al pullback de esta línea, ha ido a ser, una vez rota la línea de tendencia, pues se vuelve un poco a hacer ese pullback de donde se vuelve a caer. Yo nos dejo un martillo el valor. Y bueno, pues abrí este día, que es el día 26 de marzo, Netflix. Este día de aquí abrimos Netflix en una operación de rebote, de las que van más a corto plazo, intentando que no se cerrase este hueco, apostando que se iba a rebotar antes de que se cerrase este hueco. Pero no fue así. Bueno, pues esto es una estrategia que compensamos las pérdidas. Siempre hay que tener un stop loss porque el riesgo es muy importante. El control de riesgo, la gestión de nuestro patrimonio es muy importante y nunca vamos a perder en una estrategia una gran cantidad de dinero. Entonces, bueno, pues aquí cerramos a 355 y, bueno, también entré en Exor. Vamos a ver cuando cerramos. Abril 26 de marzo, ya os diré ahora cuando cerré. Exor es un valor que todavía tenemos en cartera, un valor italiano, con una también amplia tendencia alcista, y que el 26 de marzo, que es este día de aquí, con esta ruptura pues también entramos. Fijaros, ruptura, un valor con tendencia alcista y que rompe máximos, pues aprovechamos esa ruptura de máximos con un pequeño hueco para entrar largo, y actualmente pues seguimos largo en Exor, ¿no? Estas caídas de aquí pues nos pueden servir en el futuro para poner un stop loss por debajo de los 31 euros al cierre, una vez que si consolidemos y volvamos a romper máximos. Como digo, es un valor que actualmente conservo en cartera. Vamos a continuar avanzando por los días. Hay días que no se opera, normal. Bueno, el 26 de marzo hice, bueno, aquí 31,75, que es el precio que compramos.
que es más o menos el precio actual. En este valor no hemos ganado ni perdido mucho. Bueno, está un poco más arriba, está a 32,42, vamos ganando un 2%. El 26 de marzo también cerré la estrategia que había visto en Honeywell Internacional, que era un valor que no había, que sí, bueno, creo que sí mostramos en un primer momento. Honeywell Internacional, pues el 26 de marzo, que es el valor aquel que había roto máximos y habíamos comprado, y el 26 de marzo, pues con la ruptura de esta zona antigua resistencia, ahora soporte, pues cuando cojó la ruptura, pues este día aquí nos salimos y nos hemos olvidado del valor, que bueno, en este caso más o menos está un poquito por encima del precio al que nos salimos, pero bueno, también es verdad que quizás aquí en esta operación no estoy muy contento de haberla hecho. Es un valor que ya se había distanciado realmente, aunque creo que es EV+, es positiva, pero a lo mejor había otras operaciones en las que son más EV+, o tiene más esperanza matemática positiva a largo plazo, porque aquí el valor, también le hicimos esta operación, esta operación la tuve en cartera y la cerré cuando rompió sus máximos históricos. Aquí arriba pues hay veces que ya, fijaros que hay como la curva de los rendimientos marginales decrecientes, se crece pero cada vez se va creciendo, le cuesta más avanzar. Estos son síntomas un poco de ralentización. Aún así, aprovechamos esa ruptura de máximas, no me arrepiento para hacerla. Probablemente, como digo, hay operaciones en las que a priori, antes de abrirla, pienso que tiene más posibilidades de prosperar, pero en este caso es una operación óptima, válida, ruptura de máximos, y bueno, con la mala suerte de que de momento tampoco perdimos mucho, se volvió lateral y bueno, pues es un valor que sigue ahí en ese movimiento. El 27 de marzo compré SACIR, que aquí invertí solamente un 3,5% de la operación, perdón, el 31 de marzo, que es otra de las operaciones que tuve en cartera, de las que también que ya la he cerrado. Fijaros que es otro valor. Este valor no está en máximos históricos, pero sí que después de haber hecho una zona de suelo muy importante ha empezado a despegar. De hecho, no descarto hacer una operación, es decir, en el futuro. Entramos cuando el valor rompió los máximos, este día de aquí, estábamos rompiendo máximos y manejábamos la línea de tendencia como línea de soporte, más o menos le ponemos un filtro de más o menos un 2-3%, dependiendo de la volatilidad del valor, que en SACIR es mucho. Ese filtro el día 15 de abril pues lo rebasó y desgraciadamente pues tuvimos que cerrar la operación de SACIR, donde ahora mismo ya no estoy, pero es un valor que sigo teniendo en el radar porque si vuelve a romper máximos podría ser interesante o en algún otro momento para entrar. No obstante, esta operación, pues tenemos unos límites de riesgo y se superaron y nos salimos y no hay ningún problema en ello. Bueno. El 2 de abril también cerré una estrategia que tenía bajista en Heidelberg y me he puesto largo, de valor en el que todavía estoy largo desde ese día, desde el 2 de abril. Es un valor que, como veis, bueno, es alcista. Aposté aquí a una falsa ruptura. Este día que abrí con este hueco de aquí yo me puse corto. Es una falsa ruptura realmente de la zona de máximos con un hueco bajista. Y bueno, intenté apostar por él en una estrategia de corto plazo con menos del capital que suelo utilizar por estrategia. Falló, erró, ese fue algo un movimiento errático. El valor ha vuelto a romper máximos y, como digo, el 2 de abril, creo que es el día que estoy diciendo, exactamente el 2 de abril me puse largo con ese 4% de la cartera. El 2 de abril, que es este día de aquí, 31 de marzo, este día de aquí, así que volvimos a romper máximos, me puse largo. Con la mala suerte de que, bueno, el valor, todavía estoy largo en el valor tuvo ahí por una oferta que hubo en el mismo sector de cementos, de Lafarge, de una empresa francesa. Bueno, tuvo un valor bastante volátil, también por eso entré con el 4%, un espasmo hacia arriba que no fructificó y ahora parece que en esta zona de línea clavicular ha vuelto a actuar como soporte y de repente, pues de momento, pues seguimos confiando en la estrategia. Es una estrategia de medio plazo, de un valor que parece que está encontrando la senda alcista, ¿no? Ha estado cotizando máximos del año o de incluso de las últimas 52 semanas, porque por tanto es un valor óptimo para tener en cartera. Confiamos en él. El 4 de abril cerré Inditex, que era una estrategia corta que tenía, y cerré Netflix. Cerré Inditex, que era una estrategia que tenía corta y que había abierto el día 18 de febrero con este hueco bajista, buscando ese doble suelo. Quizás esta estrategia no estoy tan satisfecho porque es un valor que realmente no es bajista, es una estrategia bajista dentro de un valor que no es bajista y quizás me precipite un poco. Aunque pienso que Inditex está rompiendo o está en ese periodo lateral de distribución que muchas veces pues, marca el fin de una tendencia, pero quizás necesitaría algo más para haberme puesto corto. Aquí asumo un poco parte de culpa.
Y bueno, me puse corto en este nivel, estuvo bajando, pude haber cogido, pero bueno, hay que dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas. Y en este caso, pues el día 2 de abril, este día de aquí, pues ya cerré el día 2, a ver, no, el día 4. Aquí puse la bandera, que se llama aquí, bueno, me puse este stop y una vez que se superó, pues a precio de cierre, pues me salí. Antes de que fuese a cerrar en 102,75, pues me salí. No obstante, estamos hablando de más o menos un 6% de pérdidas, ¿no? De haber entrado en la apertura de este día, aprovechándonos de este hueco bajista, bueno, pues aquí di el brazo a torcer. Veremos qué pasa finalmente. Justo dio la casualidad que aquí pues me salió mal el haberme salido. Y Netflix, que el día 4, como habíamos visto en Netflix, que habíamos entrado con una cantidad inferior, pues Netflix el día 4, que es unos días después, este día de aquí, pues me salí. Me salí de Netflix con ese 2,5%, que había entrado corto 3,55 y me había salido, pues me salí este día a media tarde, pues prácticamente a 340 o así, lo que supone más o menos un 8 o 9% de pérdida, pero va a ese 2,5%, lo mismo que perder un 4%, un valor de los que tengo un 5% en cartera. El día 9 de abril, 5 días sin operar, fijaros que últimamente no he operado mucho. El día 9 de abril está el mercado muy lateral, muy confuso, está complicado ahora mismo para hacer operaciones en tendencia. El día 9 de abril abrí Banco Popular, vamos a analizarlo. Banco Popular, que es un valor que, como digo, todavía sigo en cartera y que intento tener a más largo plazo. Es un valor que también muy castigado. Recuerdo este triple techo que anunciábamos en la página y que salieron muchas estrategias de ponernos cortos en Popular ya en el año 2007, que podéis verlas en la web, incluso con algunos vídeos cuando perdió su media de 200 sesiones, pero ahora ya está duramente castigado el valor y ya está con esa especie de intentar hacer un suelo, ¿no? Y si el mercado, si no quiebra como ha pasado, si no quiebra la banca mediana, pues tienen revalorización, ¿no? El sector además se van juntando, han quebrado muchos bancos, o desaparecido, o absorbidos, y bueno, quebrado no, más bien absorbidos por otras entidades o ayudados por el Estado, nacionalizados y luego absorbidos o fusionados. Y esto hace que el sector esté más concentrado, y que eso hace pues, que los agentes que hayan quedado, las empresas que hayan quedado, pues puedan tener indicios de poder que se pueda revalorizar sus balances y que puedan tener unos mayores beneficios en el futuro. Entonces, pues esta apuesta parece que los bancos son los intocables, que no pueden quebrar, no les puede pasar nada. Pues el valor se ha ido, igual que le ha pasado también, por ejemplo, a Bankia, se ha ido revalorizando y de momento tiene una pinta alcista bastante a medio plazo, diríamos casi. Aquí podemos poner un gráfico semanal a medio plazo. El gráfico está bien, es solvente, ha estado cotizando hace poco en máximos anuales. Y bueno, pues a ver si supera esta media de 200 periodos, porque es un valor interesante para mantener en cartera, pensando un poco a medio plazo. Y yo, bueno, pues entré ese 4 de abril y más o menos un poquito por encima de los precios del cierre de hoy. Entré el 9 de abril aquí con un 5% de la cartera. El 9 de abril, hoy creo que hoy, bueno, aquí a 5,66, más o menos el precio hoy creo que ha subido un 3%, o sea, más o menos está en ese precio. Y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque es un valor para tener en el medio plazo. Luego el 14 bueno, aquí fue un stock que puse, pues probablemente por un mínimo relativo, ahora lo veremos. El 14 de abril empecé a comprar Nasdaq. Tengo una estrategia puesta en la página web, si veis, esta estrategia de Nasdaq en zona de rebote, que siempre tengo un sistema que me opera con esa estrategia, pero solamente a la primera. Quiero decir, un valor que sube, que está en máximos históricos, y cuando llega a una línea clavicular, la primera vez, si deja una vela tipo martillo cerca de una zona de soporte importante, pues al ser el primer rebote, es como cuando le damos con un martillo a un parabrisas de un coche. El primer golpe no se suele romper el parabrisas. Siempre el primer golpe, pues el primer golpe que estás en una zona de soporte suele haber un rebote de cierta magnitud. Estábamos buscando aquí un rebote de un 4 o 5% en el Nasdaq, que muchos valores que tienen beta grande, es decir, que por cada punto porcentual que sube el Nasdaq a lo mejor sube un 2-3%, pues pueden ser rebotes del 10-15%. Y aquí, tanto aquí como en UFA privado, como también en la cuenta UFA Bolsa, que es gratuita, y @UFA Bolsa, en la cabeza también pongo algunas de las operaciones que voy realizando, pues comenté este movimiento, ¿no? El Nasdaq Composite estaba justo, había tocado con su martillo en la media de 200 sesiones,
estábamos pasando por una línea de tendencia, nos deja un martillo, era una zona que vi que podía haber un rebote en el mercado y empecé a tomar posiciones. El primer valor fue TripAdvisor, del cual me había salido con ganancias hacía poco tiempo, aquí un 4% de la cartera, compré el 14 de abril, fijaros que es lo bueno que tiene seguir los valores de cerca. Fijaros que aquí el 14 de abril, que es este día de aquí, pues yo abrí, buscando que el valor no parecía no cerrar este hueco, que ya venía duramente castigado. Acordaros que habíamos comprado aquí, habíamos vendido aquí, en 97,3 o así, perdón, este día de aquí, a ver, lo veíamos cuando se perdió este hueco, fue este día de aquí, ya hablo de memoria, bueno, 97,8 creo que era, o algo así, 97,5, 96,76 vendí, y aquí, bueno, pues intenté que no se cerraba ese hueco, por lo menos en el corto plazo, un posible rebote, y este día de aquí exactamente, el día 14 de abril, pues abríamos largos, que es este día de aquí exactamente, y operación que cerraría días más tarde, ahora lo veremos, con una revalorización de un 8 o 9% en muy poquitos días. Bueno, cerré así, de abrí tubos reunidos, también con un 3,5%, un poquito menos. Esto es un valor más estrecho, pero es un valor interesante también, de los valores de los que parece que están recuperándose desde mínimos. Un valor de estos que han tenido un letargo importante, que iban varios años ahí aletargados y que parece que están una tendencia de corto plazo que puede ser interesante, que parece que está empezando a despegar con fuerza y de la cual pues vamos a intentar hacer una operación con su stop correspondiente. Como digo, este es un valor más estrecho y es un valor en el que he operado una cantidad menor, un 3,5%, entre el 15 de abril exactamente. Entramos a 2,15 exactamente, fue el precio al que entramos. El 15 de abril, pues aquí al principio. Y ahora pues está cotizando a 2,22. La última, o sea, una subida de un 5% en poquitos días, que está muy bien, sobre un 3,5%. Bueno, el 15 de abril, que fue un día de la vuelta al mercado tan repentina de máximos, es señal de mucho peligro, decidió cubrir la totalidad de la cartera. El 15 de abril fue un día complicado. De hecho, el 15 de abril por la tarde fue el que escribí lo de este artículo sobre comprar Nasdaq. Porque además de todo lo que sucedió, fue un día en el que se hizo una doble vuelta en un día. Es decir, fue un día, voy a coger, si me permitís, aquí un lapicito de estos, no sé si es el mejor sitio, pero fue un día en el que el mercado americano hizo lo siguiente, en una zona clave, como habíamos visto ahora mismo en el gráfico de clases de bolsa, que hemos visto que era una zona clave, y el mercado americano hizo algo tal como que comenzó subiendo fuerte para luego caer fuerte a parecer que venía a romper mínimos. Y aquí en este momento en el que rompimos estos mínimos, que veníamos subiendo un 1% para de repente empezar a bajar mucho, pues yo fue cuando decidí cubrir cartera, ¿vale? Es un momento en el que es una vuelta en un día, en una zona complicada del Nasdaq y de otros índices, y decidí cubrir la cartera tal como puse yo aquí. A veces en esto de bolsa hay que reaccionar muy rápido, y lo que piensas por la media tarde, pues por la noche te ha cambiado porque te han cambiado las variables, hay que adaptarse a lo que uno va viendo, a lo que uno va analizando, a lo que el sistema te va proponiendo, ¿no? Entonces yo por la tarde me puse corto, a ver si va a pensar aquí la hora, así a las 7 de la tarde, pero yo me pongo corto, esto creo que va con unas horas de adelanto, creo que fue justo a media tarde, antes de que cerrase el DAX. Me puse corto en SFDs con el DAX y el Dow Jones Industriales, cubriendo la mitad de la posición con cada uno de estos dos índices. Por lo tanto, aquí dije voy a cubrir cartera, estamos en un momento complicado. Y lo que sucedió, y esto fue al día siguiente, el mercado americano se dio la vuelta de nuevo antes de finalizar la sesión. Algunos valores han dado señal de compra de corto plazo. Entonces, bueno, y aquí fue cuando yo analicé el Nasdaq en zona de rebote, el artículo que acabamos de ver, que es lo que pasó este día de aquí. Este día de aquí no es más, este martillo de aquí no es más un día que el mercado abre un poco alcista, o sea, es el martillo del Nasdaq. Como digo, es un día en el que el mercado abre con un pequeño hueco alcista, se va para arriba para luego ir fuertemente, irse hacia abajo y para el final de la sesión, en la última prácticamente media hora, recuerdo, antes del cierre, pegó un rebote gigantesco y más o menos se puso en el lugar en el que había cerrado. Este tipo de velas así diarias en zonas clave nos acaba dejando además un martillo, como hemos visto en el gráfico, y una posible zona de rebote, y esa zona fue la que yo intenté apostar con varias estrategias. Entonces,
aquí, aparte de cerrar la cobertura, lo bueno, como dije antes, la flexibilidad que te dan los índices, los CFDs, ¿no? De que te pones corto y en un momento te pones largo y aquí asumes una pequeña pérdida, pero también a cambio de que un día cuando esto lo hagas y el mercado realmente se vaya, se extreme y se vaya hacia abajo, pues tu golpe no sea tan fuerte y estés cubierto, ¿no? Al final, toda la gestión tienes que ir compensando entre, tú obviamente puedes ir con a pelo en pecho, a pelo descubierto, pero eso sí, cuando el mercado suba te va a ir muy bien, cuando baje, pues en periodos que el mercado baje 15, 20, 25% te lo vas a comer entero. O puedes ir controlando un poco más el riesgo, probablemente de esta forma quitas un poco de rentabilidad a largo plazo, pero con ello duermes más tranquilo, es decir, la varianza de tu cartera es menor a costa de, como si fuese un seguro, cuando compramos un seguro, una prima, a costa de que a lo mejor a largo plazo vas a ganar menos de un gestor que vaya a pelo en pecho, a pelo descubierto, pero claro que se puede comer varianzas de bolsas, momentos en que la bolsa baje mucho del 40, 50, 55%. Yo no estoy tan a gusto, pues, mi idea es la de preservación del patrimonio a medio o largo plazo, tanto mío como si llevo una SICAP, y mi idea es pues, hacer esta especie de efectos amortiguadores, muelle de compensar, ¿no? Y intentar asumir menos riesgo. Eso sí, luego mi rentabilidad objetivo anual pues va a ser inferior de que si vamos a pelo descubierto. Entonces, bueno, ese mismo día pues lo que hice fue abrir largos en Nasdaq y me quedé con una estrategia de pares. Me posiciono largo en Nasdaq y corto en DAX. Es decir, en vez de cerrar el DAX, poco flexibilidad, estaba corto el DAX cubriendo la cartera. Ojo, que en ningún momento estuve bajista, simplemente en una zona de riesgo cubrí cartera. Y lo que hice ahora fue, pues, compensar. Y cerré el Dow y abrí el Nasdaq para quedarme en una estrategia en la que estaba largo del Nasdaq, que fijaros que había hecho ese martillo, corto del DAX y aparte largo de un montón de valores que hemos estado viendo, ¿no? en el que está largo, entre ellos TripAdvisor y entre ellos otros muchos que he abierto. También estoy largo de Heidelberg en este momento, no estoy corto de nada, estoy largo de oro, de Heidelberg, hemos visto algunos valores de Nagas, bueno, esto es el 16 de abril y aparte comencé a abrir algún valor más, siendo consecuente con menores del Nasdaq, abro estrategias a muy corto plazo, y esto sí que es una estrategia totalmente diferente, sería de buscando ese rebote en una zona, como digo, la primera vez que el índice llega a un punto clave y deja una figura que lo confirma como ese martillo, pues intentamos ponernos largo. También estaba largo de tubos reunidos, de otro, por ejemplo, o del Popular. Hay muchos valores en los que estoy largo en este momento, el 16 de abril. Entonces, bueno, pues me puse largo en Amazon, Illumina y MG este 16 de abril. Fijaros los valores, son Amazon. Estuve buscando este día mucho. Amazon me puse largo el 16 de abril. Ya me he salido, ya me he salido también, era simplemente buscar ese rebote de aproximadamente un 6-7%. Puse largo porque es un valor que estaba a punto de cerrar un hueco, dejo este martillo en zona de hueco para al final no cerrarlo al cierre, una señal interesante. Otro fue Illumina. Bueno, vamos a ver si queréis cuando lo fui cerrando. Por ejemplo, Amazon lo abrí el 16, para no volver otra vez luego al gráfico. Amazon lo abrí el 16 de marzo y lo cerré cerraré Amazon en la apertura del mercado del día 23 de abril. Pues el día 23 de abril, aquí este día de aquí, pues cerré Amazon, el 23 de abril. Este día de la apertura, este día de aquí exactamente. Que nos había dejado esta vela ya un poco de agotamiento después del rebote y bueno, pues abrí aquí y cerré aquí. Una revalorización, bueno, luego valor, fijaros que ha ido y se ha vuelto a romper mínimos. Esto era una especie de estrategias, todas estas, la de Amazon, la de Illumina, son estrategias de bisturí, de rebote y sabiendo a lo que estamos y operando en el corto plazo. Entonces, una de ellas, como digo, fue Amazon, otra fue MG y otra fue Illumina. Vamos a ver, por ejemplo, Illumina, que es un valor muy volátil del sector farmacéutico y de que él también entramos el 16 de abril. Otro valor, 16 de abril entramos buscando el rebote, en este valor nos salimos antes del cierre de este día 22 porque iba a presentar resultados y eso le daba volatilidad. Quizás con la tendencia de los últimos 2 días podía haber esperado a que publicase resultados y al día siguiente con la publicación haber vendido, hubiese vendido en esta zona. Pero bueno, no quise asumir esa varianza, esa volatilidad de la publicación de resultados de un valor tan volátil y pues me salí en el cierre de este día, 148, una revalorización del 10% en poquitos días, que son las que realmente te alegran el día cuando suceden. El otro valor había sido también Tesla Motors.
al que entré, bueno, subí el stop de TripAdvisor a 83,18 y bueno, cerré TripAdvisor que había abierto en torno a los 80 a 86,05 el 17 de abril. El 17 de abril TripAdvisor que habíamos abierto aquí la cerré el día 17 de abril en 86 casi en máximos, en 86,05 y bueno, era un valor que habíamos abierto este día de aquí, así que salió perfecto el rebote, lo conseguimos bien, fijaros que el valor ha vuelto a bajar, estamos fuera del día 17 de abril. Entré en Tesla Motors, que es otro valor muy volátil, a 199 el 16 de abril, con este tipo de estrategias del rebote del Nasdaq. Tesla Motors, que es otro valor que también abrí creo que un día después, el 17 de abril, justamente este día, en torno a los 200, 199 dólares, y luego pues cerré este día de aquí en torno a los 200 días. Era simplemente para ese rebote que se produjo y que, bueno, hay que ser conscientes de que yo ahora mismo en el Nasdaq estoy bastante plano en lo que va a hacer a largo plazo. Hay muchísimos valores, de los cuales, de hecho, hay uno que es LinkedIn, que hablé de él, de que este año era un buen año para ponernos cortos si nos daba la señal, en un vídeo que tenéis en la web del 31 de diciembre, que hice un pequeño repaso a lo que esperaba el año, y aquí al final del vídeo, en los últimos minutos, 26 minutos, sí hablo de una estrategia en LinkedIn, que es una de los puntos negativos que me pongo este año, que no supe abrir una estrategia ganadora en LinkedIn. De hecho, abrí una y me saltó el stop. Y de hecho, eso es de lo que estoy un poco arrepentido, de que al principio del año lo vi, lo dije, y al final, y fijaros que es un valor, LinkedIn, lo tengo aquí en Futuribles, que es un valor que se está despeñando. Bueno, como tengo un artículo en la web sobre Twitter, Facebook, LinkedIn, que creo que están valores que están sobrevalorados, que han salido a bolsa aprovechándose de los populares que son, pero que realmente no creo que valgan a día de hoy el precio que están cotizando y que tienen muy pocas probabilidades de llegar ahí. Tengo un artículo ahí cotizando y era un valor que tenía previsto ponerme corto cuando empezase una tendencia bajista y ella empezó y bueno, hice una operación. Creo que fue por aquí de ponerme aquí corto en ruptura en vez de esperar a ponerme corto en una zona de cuando se vuelve a tocar la línea de tendencia, es decir, aprovechando el rebote. Y aquí me equivoqué, aquí asumo mi culpa. Yo tengo aquí una operación negativa de creo que me puse corto este día y luego este día aquí con el hueco me salí. Y fijaros todo lo que me he perdido después por no volverme a poner corto. Esto es un fallo que no me puedo permitir. Pero bueno, soy humano y de repente tampoco perdí, más que perder lo que he hecho es dejar de ganar en base a un análisis que había hecho del que estaba totalmente convencido y que luego no he sabido o mi sistema no ha sabido operar de forma correcta. Esto pasa, pero bueno, es más el pensar que podía haber ganado más de lo que realmente perdí. Y bueno, vamos terminando entonces, para no ser esto demasiado largo. Simplemente decir que para abrir estas tres operaciones del Nasdaq, bueno, cuatro, Tesla, Illumina, MGM, y que también la abrí, también, bueno, es un valor muy similar a lo que fue Illumina y Amazon, buscaba también ese rebote de corto plazo. Cerré Norfolk Southern un poco por sentido de riesgo, tenía un montón de valores largos, me iba a meter en berenjenales con estos cuatro que son bastante, aparte aquí como es un rebote sí que entro con el 5%, pues no es una operación tan de medio plazo, lo que puedes llegar a ganar o perder es poco porque vas a salir muy pronto. Un poco, bueno, es un 10%, es lo que la rentabilidad media que conseguí con estos valores, y Tesla Motor un poquito menos, en torno al 5%. Bueno, pues decir simplemente que cerré Norfolk Southern un poco para adaptar y porque no estaba tirando hacia arriba, entonces para liberar un poco de capital que me hacía falta para esas operaciones de Nasdaq, pues cerré Norfolk Southern exactamente el día 16 de abril. 16 de abril cerré Norfolk Southern este día de aquí, que encima había como, bueno, había hecho esa especie de pullback a zona clave y parece que volvía a tirar. Es otro valor parecido a Honeywell Internacional que está en esa zona de arriba, aunque bueno, mucho menos separado de zona de máximos anteriores. Y es un valor que puede ser interesante a estudiar, pero en este momento está en esa zona de países de distribución que lo hace, bueno, estar en zona de dudas. Aún así salí de este día y bueno, pues ahora mismo estoy fuera del valor. Y bueno, el 17 de abril, 22 se reilumina como dije. Y si queréis lo vamos a dejar aquí. El 22 se reilumina.
22 de abril, que es este día de aquí, como dije, antes del cierre, antes de que presentase resultados. Creo que además lo pongo, cierro Illumina tras aprovechar el rebote de estos últimos días. Esta noche presenta resultados y no quiero usar volatilidad. Y bueno, pues aquí como estaba la cartera, con el Banco Popular, como habíamos dicho, a 23 de abril. El cierre de Amazon y los cierres de DAX y largos en Nasdaq, esa estrategia que se quedó así de pares una vez que abrí Nasdaq, como he explicado hace unos minutos, quizás unos días, y más o menos es como está la cartera mía actualmente, ¿no? Con largos, bueno, estas estrategias buscando el rebote están cerradas, todas, y me queda ahora con Heidelberg, Tubos Reunidos, Microchip Technology, Microsoft, Johnson & Johnson y Exxon. Son las estrategias que tengo actualmente en cartera. Y bueno, pues nada más. Aquí como veis el 23R Tesla, no os voy a mentir. O sea, más que no os voy a mentir, es lo que dije y ahí está demostrado, ¿no? Twitter no miente. Vamos a ver Tesla, para terminar, que día lo cerré. Tesla había abierto a 199 aproximadamente dólares y vámonos a newsletter y nos cerré a 200 días, si no recuerdo mal, el día 23 de abril, el primer día después de esta subida, que el valor se vino para abajo, pues como está buscando pues el torno a 200 días más o menos por aquí, 210, algo largo, 211 lo cerré, un valor que había abierto en 129, es un 5% en 3 días, está muy bien. Y nada, esto es el estado actual de la cartera y nada, pues seguimos, yo en un FA privado sigo trabajando y mi objetivo es que este proyecto pues se convierta en una SICAP en el que pueda ir realizando estrategias, y es lo que estoy estudiando, y también con los inversores que van a entrar en la SICAP un poco pues viendo, porque eso es las estrategias, el sistema de estrategias está hecho, lo único que queda es meterle la ponderación, el peso que le metemos a cada estrategia, y eso es lo que va a hacer que la SICAP sea de carácter más conservador o de carácter más arriesgado. Si es más conservador, pues la varianza del año pues va a ser más pequeña, pero también la rentabilidad objetivo anual también será menor, pero vamos a poder dormir más tranquilos. Y si es más, si le damos más riesgo, si le metemos más ponderación por operación, si en vez del 5% por valor le metemos el 10%, o en vez del 2,5% el 5%, si duplicamos, pues va a haber mayor riesgo. Eso quiere decir que los años que sean malos van a ser, pues a lo mejor con pérdida del 15%, 20%. También puede haber años que se ganen el 30, el 35, el 40%, con una media en torno al 8, 10 a largo plazo. O, como digo, podemos tener una estrategia más conservadora y es donde hay que parar, hay que saber mirar el óptimo, la línea, justamente para no quedarnos ni muy lejos ni muy cerca. Y ver esa media, y si optamos por una estrategia un poco más conservadora, esto lo explicaré en los próximos días en clases de bolsa, en un artículo, pues entonces a lo mejor tenemos unas pérdidas de, como mucho, en un año del 12%, habrá años, en los mejores años ganaremos un 20% como mucho quizás, porque estaremos repartidos a lo mejor un 60% solamente en renta variable. Lo bueno de una SICAP es que como manejamos mucho dinero en conjunto, pues podemos tenerlo metido en un buen depósito que nos hagan, es decir, el dinero que está parado no está parado al 0%, está remunerado a través de un fondo monetario, que es fondo que invierte en renta fija a corto plazo, que prácticamente sin riesgo, renta fija de empresas o de países fiables a corto plazo, ahí no hay riesgo de quiebra, a lo mejor a 3-6 meses, y entonces eso nos da una pequeña rentabilidad o algún depósito interesante o algún fondo de depósitos, si algo así buscaremos para remunerar esa cantidad que está parada. Así, como digo, optamos al final por una estrategia de la SICAP, por lo menos para empezar un poco más conservadora, que busque pues una rentabilidad objetivo del Euribor más 3, más 4, más 5%, moviéndonos entre un 6-8% anual, con una pérdida máxima que podamos decir de un 1, perdón, no, esas van a ser las comisiones, que más o menos las tengo fijas y os las voy a adelantar. Con una pérdida como mucho en un año muy malo que pueda ser en torno al 10-12%, y teniendo también algún año bueno que se pueda ganar 20% más o menos. Esto es un poco lo que buscamos, como digo, buscando la preservación del capital a largo plazo. Y las comisiones en principio van a estar fijadas, estoy dándole vueltas, pero va a ser algo así como un 1,30-1,35% de gasto de comisión de gestión anual, y un 9% los beneficios, que es en torno a lo que se barajan la mayoría de las SICAP, y es menor de la SICAP de autor, que es la mía, sería una SICAP de autor, que es activa, no pasiva, pues un poquito por debajo de lo que es la media.
de este tipo de productos. Y nada más, os dejo con... Espero que os haya gustado esta especie de clase, estrategias, ver cómo voy operando y espero realizar alguna otra en el futuro. Si llevo la SICAP a cabo, pues me gustaría que cada mes, con las operaciones reales de la SICAP, pues podéis hacer un vídeo pues parecido a este que os estoy explicando en estos momentos. Gracias y hasta otro día.